Hola amigo, ¿cómo están? Bueno, le compilé un documento de once páginas en donde voy a hablar de la misión secreta de Jesucristo, eh, donde Jesús bajó de los cielos. Bueno, en la ascensión de Isaías dice que bajó del séptimo cielo y en otras partes dice que bajó de los reinos invisibles que están sobre el séptimo cielo, que serían el octavo cielo, pero son reinos invisibles, de los eones invisibles. Él bajó y solamente los ángeles de los eones invisibles sabían que él iba a descender a la materia, a los reinos visibles, que son del 1 al 7, son 7 cielos. Eh, Esos son los reinos de la materia. En los reinos de Jesucristo, cuando Él dice que mis reinos son de este mundo, Él se refiere a los reinos invisibles. Bueno, vuelvo a repetir, en el Evangelio de Isaías dice que está en el séptimo cielo. Pero en Apocalipsis, si ustedes se fijan, después de la resurrección de Jesús y su muerte y la resurrección, Él ya es coronado como rey en el séptimo cielo. Eso se habla en el Apocalipsis. Y según los manuscritos de Nag Hammadi y todos los manuscritos que he investigado, hace referencia a que Sofía, el león Sofía, engendró a un dragón que se le llama Yaldabaoth. Ese se le llama la serpiente antigua, que se le llama en los manuscritos de Nag Hammadi. En el Apocalipsis se le llama el dragón, la serpiente antigua, y el Satanás. Y como dice Lucas, Jesús dice, y vi a Satanás caer como un rayo. Eh, bueno, hay bastante similitud, pero es contado de otras formas. Se supone en la Biblia dice que un ángel que se reveló no quería adorar a Dios, al hombre, se rebeló y lo mandaron al infierno, lo hicieron descender al infierno. Bueno, pero hay ciertos manuscritos de Nag Hammadi que dice que Yaldabaoth fue creado en la materia por el león Sofía, era un dragón literal. Eh, y este dragón dijo yo soy Dios sobre todas las cosas y pecó contra la totalidad y le dijo hay un ser más poderoso que tú y que es el Hijo del Hombre, que está sobre todos los reinos y él se rebeló y fue expulsado de los cielos en realidad y su hijo Sabaoth, que es el Sabaoth de los ejércitos, fue puesto en el séptimo cielo. Y Yaldabaoth fue expulsado a los reinos inferiores y lo pusieron a cargo de el mundo inferior, que es la tierra en realidad. Bueno, acá en la misión secreta de Jesús, él habla de cómo engañó a todos los ángeles, bueno, de los cielos. Sí habían ángeles, como dije, de los reinos invisibles que sabían que el Señor iba a descender a su forma modelada. En la profecía y en los manuscritos de Nag Hammadi, Sofía revela, la madre sabiduría, revela a el león Sofía, este que se llama, que está con uno de los eones que está Jesucristo, revela una profecía que dice que iba a venir en su forma modelada, le dice a ella, y lo iba a pisotear como se pisotea el barro. Pero hablemos del plan secreto de Jesús, que dice que Satanás no tenía idea de que Jesús iba a venir y era el Hijo del Padre no engendrado, el Hijo de Dios. Ya deberías preguntarte cómo es posible que el Hijo de Dios nazca en el vientre de una mujer sin la autorización del príncipe del aire. Acá tienes que entender que el mundo, mucho te lo dice en la Biblia, que el mundo está bajo el maligno. Y acá dice que es el Dios de este mundo. Por eso Jesús decía una y otra vez, este es mi mundo. No es mi mundo, decía Jesucristo. Veamos el Evangelio de Isaías. Y acá te voy a hablar de varios evangelios. El Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de Bartolomé, el de Pistis Sofía, Valentino, que se llama, Esdras, que fue unos libros que estaban en la Biblia católica, que fueron sacados por los protestantes.
Son muy reveladores en realidad esto. Te voy a dejar estos versículos que junté acá en esta parte. Bueno, en el Evangelio de Isaías dice, y el Dios de ese mundo, aquí ya sabemos que el Dios de ese mundo es Satanás. El Dios dice, el Dios de ese mundo extenderá su mano contra el Hijo y lo crucificará en un árbol y lo matará sin saber quién es Él. Y así su descenso, como verás, se ocultará incluso de los cielos, para que no se sepa quién es Él. Bueno, Jesús descendió de los cielos, vino a los cielos materiales y se transformó en hombre. Se hizo hijo de Dios, hijo del hombre. Y ninguno de los ángeles de la materia sabía que había bajado el Rey de la Gloria. En el Evangelio de Piti Sofía, que se llama Evangelio de Valentino, habla de Jesús, que Jesús sube a los cielos y le quita la luz a estos arcontes que están en el primer cielo, el segundo cielo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo cielo. Y sube hasta el séptimo cielo, donde está con lucha contra el anciano de día, y al final estos terminan adorando a Jesucristo. Así se muestra en el Evangelio de Valentino. Así como hay otro, el Apocalipsis de Pablo, donde Pablo asciende a los cielos por medio del Espíritu y sube hasta el octavo cielo, y sube hasta el séptimo cielo, donde está el anciano de día, que sería Sabaoth, el arconte, que le llaman Sabaoth el bueno, y uno de los arcontes que se habla en el apócrifo, o sea, en los manuscritos de Nag Hammadi, donde hice un video que se llama El origen del mundo, y lo dejé más arriba. Bueno, acá en el Evangelio de Valentino, Jesús se hace pasar por Gabriel. Y hace tiempo hice un video donde Jesús se hacía pasar por Gabriel, y lo subí hace tiempo. Y me preguntaban, ¿pero cuál era el motivo? Bueno, acá el motivo es el siguiente: que Jesús tenía que hacer esto oculto de los ángeles. Fíjense que dice en Lucas 1:19, respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte de dar las buenas nuevas. Le dice a María eso. Pero en el Evangelio de Valentino, de Piti Sofía, dice, y cuando he venido al mundo, he venido entre los ángeles de los círculos, semejante a Gabriel, al ángel de los eones y de los archones de los eones. No me han conocido, sino creían que era el ángel Gabriel. Y ocurrió que cuando estuve entre los jefes de los eones y miré desde arriba el mundo de los hombres, cuando el mandato del primer misterio, y hallé a Isabel, madre de Juan el Bautista, antes de que lo hubiese concebido, y puse en ella la fuerza que había recibido del pequeño Iao, que sería el bueno, que está en el centro. Estas son como las estrellas en realidad, para que pudiese predicar antes que yo, y preparar mis caminos, y para que bautice en el agua remisión de los pecados. Y en el sitio de un archón destinado a recibirlo encontré el alma del profeta Elías. Acá estaba en el Hermaimene, donde se mueven las almas. Ya he hablado mucho de este tema. En el círculo de los eones, y recibí su alma, y la llevé a la Virgen de la Luz, y ella dio a sus herederos, que la llevaron al seno de Isabel. Y la fuerza de Iao, que está en el medio, y el alma de Elías, el profeta, han sido unidas en el cuerpo de Juan el Bautista. ¿Y por qué dudasteis cuando yo dije Juan había declarado ser el Cristo? Él me había declarado ser Cristo. Vosotros contestasteis que estaban en la Escritura, que si el Cristo venía, Elías vendría con él y prepararía los caminos. Mas al hablarme así, yo os contenté, Elías ha venido y ha preparado todo, como está escrito. Y como vi que no comprendíais que el alma de Elías estaba en Juan el Bautista, os hablé en parábola. Acá es bastante revelatorio, da una revelación que es más profunda y más allá del tema físico y espiritual, o sea, del tema espiritual, de que Elías estaba en el cuerpo de Juan el Bautista. Este es un tema como de reencarnación, que sacaron el alma de Elías, que estaban en los cielos, en el Hermaimenes. Bueno, la venida de Jesús, como lo dije, estaba en secreto para los ángeles de los cielos. Leamos el capítulo de Isaías, de la ascensión de Isaías, el capítulo 10. Todos estos manuscritos ya lo he dejado acá, pero lo voy a enviar de nuevo. Y entonces vi a mi Señor saliendo del séptimo cielo,
Esto quiere decir que los profetas, todos los profetas sabían que iba a descender el Rey de la Gloria a los reinos materiales. Entonces vi a mi Señor salir del séptimo cielo al sexto cielo, y el ángel que me condujo de este mundo estaba conmigo, y me dijo: entiende, Isaías, y verá la transformación y el descenso del Señor aparecerá. Yo lo vi. Cuando los ángeles lo vieron, entonces aquellos en el sexto cielo lo alabaron, porque él no había sido transformado según la forma de los ángeles allí. Y lo alabaron, y yo también lo alabamos con ellos. Y cuando descendió al quinto cielo, en el quinto cielo, él hizo semejante a la forma de los ángeles allí. Y no lo alabaron, ni lo adoraron, porque su forma era semejante a la de ellos. Y otra vez él descendió al firmamento donde reside el gobernante de este mundo. Otra vez. Fíjense que el gobernante de este mundo, de la tierra, es una entidad, es este dragón. Satanás, este dragón, el gobernante de este mundo. Y él descendió al firmamento donde reside el gobernante de este mundo, y le dio contraseña a los de la izquierda, y a su forma era como la de ellos, y no lo alabaron allí. Pero se envidiaban y peleaban, porque allí hay un poder del mal, y la envidia de las tonterías. Y cuando descendió y se hizo semejante a los ángeles del aire, fue como uno de ellos. Bueno, aquí Jesús se infiltra y nadie sabe el plan secreto de él. O sea, solamente los ángeles de los reinos invisibles. Satanás no sabía quién era. Aunque también acá dice que en el sexto cielo, y el séptimo cielo sabían que él había descendido. Aunque eso que en el apócrifo de Valentino dice que Jesús subió a los cielos hasta el séptimo cielo y ninguno sabía quién era. Así que aquí hay que entender que, por lo visto y todo lo que he leído, al parecer solamente los reinos invisibles sabían. Pero sigamos. Satanás no sabía quién era. Aquí habla de cuando Jesús era un bebé, tampoco él sabía que era el Rey de la Gloria. Y vi en Nazaret, y él chupó del pecho como un bebé, como de costumbre, para que no sea reconocido. Cuando creció, obró grandes señales y maravillas en la tierra de Israel y en Jerusalén. Y después de esto el adversario lo envidiaba, y alzaba a los hijos de Israel contra él, sin saber quién era. Aquí fíjense, no sabía quién era, sin saber quién era, y lo entregaron al rey y lo crucificaron. Y él descendió al ángel del Sheol, en Jerusalén. En efecto, fui crucificado en un árbol. Igualmente después del tercer día resucitará y permanecerá días. Y el ángel que me condujo dijo: entiende, Isaías. Y vi cuando él envió a los 12 apóstoles y ascendió. Y lo vi, y él estaba en el firmamento, pero no se había cambiado a sí mismo en su forma. Y todos los ángeles del firmamento y los satanes lo vieron y lo adoraron. Hace concordancia con el manuscrito de Valentino, donde Jesús asciende a los cielos y lucha y le quita las luz a estos arcontes y a estos archones y estos ángeles y todos estos gobernantes, y ellos, algunos luchan donde está el gobernante. En el cielo del gobernante lucha con que es Adamas el tirano, que es Satanás el gobernante, lucha contra la luz, pero quedaron como muertos. Pero hay otros archones en otros cielos que lo alabaron y cantaron canciones de dentro, dice este manuscrito palentino de Pistisofía. Bueno, estas profecías que dijo Isaías en su tiempo irritaron a Satanás, el cual lo aserró y lo asesinó por eso. Debido a estas visiones, por lo tanto, Beliar se enojó con Isaías, y él habitó en el corazón de Manases, y lo cortó con una sierra de madera. Y cuando Isaías estaba siendo cerrado, Belchira se puso de pie y acusándolo. Y todos los falsos profetas se pusieron de pie, riendo y regocijándose por la causa de Isaías. Jesús, Señor Todopoderoso, desciende al infierno. Acá hay una en Oseas. Veamos en Oseas, que es un libro que estaba en la Biblia antigua, y fueron sacados en realidad, pero acá veamos en Oseas 13, parece que está en la Biblia, no. En Oseas 13, sí, en Esdras no.
Oseas 13. Fíjense, de la mano del Seol los redimiré, los liberaré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Acá Jesús dice que él mismo, en el Antiguo Testamento, él iba a bajar a los infiernos, el Dios Todopoderoso iba a bajar a los infiernos y él iba a destruir el Seol. En Oseas 13. Fíjense en el Apocalipsis de Edra. Este libro estaba en Edra 1, Edra 2, estaba en la Biblia antigua, pero fue sacado. Dice, las naciones estarán celosas y nada podrán contra ti, dijo el Señor. Mis manos te protegerán, no sea que tus hijos vean el Gehenna, que es el infierno. Distráete con tus hijos, madre, pues te liberaré, dijo el Señor. Acá la madre se refiere a Sofía, cosa que los judíos le llaman la Keshina, el Ruach HaKodesh, le llaman la Shekinah. Pero esta, la madre, en la que hablaba hace un tiempo en los manuscritos de Nag Hammadi, se le llama la madre que formó la materia, se llama el aborto de Sofía, el león Sofía, que era uno de los eones que estaba con Jesucristo. Era uno de los eones que fueron creados, después fueron creados por el Señor, Jesús, uno de los eones, Sofía. Estaba con el Elet y estos ángeles del Elet y los demás ángeles que estaban en el trono. Aunque podríamos decir que la madre, te liberaré dijo el Señor. Si se fijan en el manuscrito de Valentino de Pisti Sofía, habla de que de los ruegos de la madre, de los salmos que solicitaba la Pisti Sofía, que clamaba para ser liberada de los archones. Bueno, acá en el Apocalipsis de Edra dice, distráete con tus hijos, madre, después te liberaré, dijo el Señor. Acuérdate de tus hijos dormidos, los hijos que están debajo de la tierra, de los que están en el seno de Abraham. Pues los sacaré de los escondites de la tierra, les haré misericordia, pues yo soy clemente, dijo el Señor Todopoderoso. Aquí habla de que Jesús sacó al seno de Abraham, que se describe en el libro de Enoc, que hay una separación del infierno, que lo he hablado bastante. Y ese es el seno de Abraham, ya se llevó a eso, esa es la primera resurrección, que ahora están gobernando con Jesús y ya están gobernando los 1000 años. Solo falta que se cumplan los 1000 años. En el capítulo dice, aquí dice el Señor, he sacado este pueblo de la servidumbre y lo he enviado. Le he enviado mis mandamientos a través de mis servidores, los profetas. Y no ha querido escucharlos, y han vuelto inútiles mis proyectos. Jesús dice que envió profetas a Jerusalén y apóstoles y profetas. Y acá en Esdras, el Señor, el Dios Todopoderoso, dice que envió profetas y todo. La madre que los ha engendrado les ha dicho, id hijos míos, pues soy viuda y estoy abandonada. La madre se refiere a Sofía, que ha hablado de ella en los manuscritos de Nag Hammadi. Os he escuchado con alegría y os he perdido con tristeza y aflicción, pues habéis pecado ante el Señor Dios y habéis hecho mal delante de mí. Bueno, acá después de que Jesús bajó a los infiernos, rescató en realidad a los del seno de Abraham y muchos resucitaron y salieron de su sepulcro. Así lo dice la Biblia, pero también lo podemos comprobar en el Evangelio de Nicodemo. Dice Mateo 27, aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron muchos. Aquí fíjense que esta es la primera resurrección, la que se habla en Apocalipsis 20, dice, bienaventurados los que estuvieron en la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. No sufrirán en la primera muerte, que es la primera muerte, la segunda muerte sería por fuego. Pero ya la primera resurrección ya surgió y están gobernando arriba los 24 ancianos. Todos estos son los que estaban en el seno de Abraham, desde Adán hasta los profetas.
de gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Veamos Nicodemo, comparémoslo con el apócrifo de Nicodemo 17. Dijo entonces José, ¿y por qué os admiráis de que Jesús haya resucitado? Lo admirable no es esto, lo admirable es que no haya resucitado él solo, sino que ha devuelto a la vida a un gran número de muertos, los cuales se han dejado ver muchos en Jerusalén. Y si no conocieses a los otros, sí que conocéis por lo menos a Simeón, aquel que tomó a Jesús en sus brazos, así como también a sus 2 hijos, que han sido igualmente resucitados, pues a estos le dimos nosotros sepultura hace poco. Y ahora se puede contemplar sus sepulcros abiertos y vacíos, mientras ellos están vivos y habitan en Arimatea. Enviaron pues a unos cuantos y comprobaron que los sepulcros estaban abiertos y vacíos. Y dijo entonces José, vayamos a Arimatea a ver si les encontramos. Aquí está diciendo que Jesús, lo mismo que Esdras y Oseas, que el mismo Dios iba a venir y lo iba a resucitar. Pero esto no lo sabían los ángeles, o sea, los ángeles de los cielos, no sabían esto, y me refiero a los cielos de la materia. No sabían que iba a venir el mismo Dios a transformarse en hombre. Aunque en los manuscritos de Nag Hammadi sí hay una profecía que habla la Piti Sofía, dice que el rey del Señor, el Todopoderoso, el Hijo del Hombre, iba a venir en las formas modeladas, que eran las formas modeladas que ellos habían formado, según el libro de Nag Hammadi. Pero veamos acá, vieron a los ángeles descender de los cielos, veamos. Acá en Juan 1, en la Biblia, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús, le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y estas se cumplieron en realidad. Y dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y prácticamente Natanael lo vio. Y acá se describe en el Evangelio de Bartolomé. Después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, se acercó a él Bartolomé y lo abordó de esta manera. Descúbreme, Señor, los misterios de los cielos. Jesús le respondió diciendo, si antes no me despojo de este cuerpo carnal, no podré revelártelo. Pero cuando resucitó después de estar sepultado, ninguno se atrevió a preguntarle, porque aunque no se le podía ver, su divinidad estaba realmente presente. Bartolomé, pues acercándose a él, Señor, le dijo, tengo algo que decirte, Señor. Jesús a su vez respondió, ya sé lo que vas a decirme, dime, pues, lo que quieras, pregunta, y yo te daré razón. Y Bartolomé habló entonces, cuando marchabas camino de la cruz, yo iba siguiendo de lejos, y te vi a ti pendiendo del madero, o sea, está clavado en el madero, y a los ángeles que bajando de los cielos te adoraban. Ya esto se había cumplido, lo que le había dicho en Juan 1 a Natanael. Entonces el infierno y Satanás no sabían que Dios Todopoderoso había descendido a ellos. Esto ellos no sabían. Y este es el Evangelio de Bartolomé. Fíjense, y cuando desaparecí de la cruz, es que bajé al infierno para sacar allí a Adán y a todos los que con él se encontraban, ascendiendo a la súplica del arcángel Miguel. Dice entonces Bartolomé, ¿y qué significa aquella voz que se oyó? Y le responde Jesús, era la voz del infierno que decía Belial, a mi modo de ver, Dios se ha hecho presente aquí. El infierno, aquí hay alguna confusión porque el infierno es furia, que se habla en Nicodemo, que es el rey del infierno, que se le llama Yaldabaoth.
y Beliar se le llama a Belcebú, Satanás. Aunque hay como una diferencia entre ellos, eh, podemos ver que hay algún tratado de engaño en este sentido de Yaldabaoth, de Sabaoth, o sea, Yaldabaoth, Satanás, Belcebú, Beliar tiene muchos nombres. Pero dice que en la voz de el infierno que se habla en Nicodemos cuando Furia habla con Belcebú, era la voz del infierno que decía a Belial: a mi modo de ver, Dios se ha hecho presente aquí, le dijo el infierno. Y cuando descendí pues con mis ángeles al infierno para romper los cerrojos y las puertas de bronce, decía este al diablo: me parece como si viniera Dios a la tierra. Y los ángeles dirigían sus clamores a las potestades diciendo: alzad, oh príncipe, las puertas, y haced correr las cánceles eternales, porque el Rey de la Gloria va a bajar a la tierra. Y el infierno dijo: ¿quién es este Rey de la Gloria que viene del cielo hacia nosotros? Él no tenía idea en realidad. Mas cuando hubo descendido 500 pasos, el infierno se llenó de turbación y dijo: me parece que es Dios el que baja a la tierra, pues oigo la voz del Altísimo y no puedo aguantarla. Y el diablo respondió diciendo: no decaigas de ánimo, infierno. El infierno hace referencia al rey del infierno, que se habla en la antigüedad de Yaldabaoth, aunque aquí hay alguna confusión de nombres en realidad. En lo hindúes, en la mítica India, le dicen el Yama, el señor del infierno, que es un dragón con rostro de león, que se habla en los manuscritos de Nag Hammadi, que es un dragón con rostro de cara de león, se dice, que es el hijo de Sofía, el primer ser creado en la materia. Pero sigamos. El infierno se llenó de turbación y dijo: me parece que es Dios que baja a la tierra, pues oigo la voz del Altísimo y no puedo aguantarla. El diablo respondió diciendo: no decaigas de ánimo, infierno, recobra tu vigor, que Dios no desciende hasta la tierra, le dijo. Y cuando volvía a bajar otros 500 pasos, los ángeles y la potestad exclamaban: alzad las puertas a vuestro rey y elevad los canceles eternos, pues aquí que está para entrar el Rey de la Gloria. Y dice de nuevo el infierno: ay de mí, ya siento el hálito de Dios, o el perfume de Dios podría decir. Y dijo el diablo al infierno: ¿para qué me asustas, infierno, si solo es un profeta semejante en algo a Dios? Esto es lo mismo que dicen los musulmanes: solo es un profeta, ¿ya? Eso le dijo Satanás: atrapémoslo y llevémoslo a presencia de esos que creen que están subiendo al cielo. Mas el infierno replicó: ¿y quién es de entre los profetas? Infórmame, ¿es acaso Enoc, el escritor veracísimo? Pero Dios no le permite bajar a la tierra hasta después de 6.000 años. Tienen que entender que Jesucristo vino a los 5.500 años. Esa fue la fecha de nacimiento de Jesús, 5.500 años. Y ahí hay que calcular la fecha de 30 a 40 años que vivió Jesucristo, sería 5.540. Y a eso tendrías que agregarle 1.000 años. Y esos 1.000 años nosotros deberíamos estar entre los 6.000. Y tanto, porque dice aquí que Satanás en Apocalipsis 20 será suelto a los 1.000 años. Bueno, Satanás hasta el infierno no sabían que era el Hijo de Dios, que era Dios Todopoderoso. Y mientras estaban todos regocijándose de esta manera, vino Satán, el heredero de las tinieblas, y dijo al infierno: oh, tú, devorador insaciable de todas mis palabras, anda de por ahí un cierto judío de nombre Jesús. Este es el evangelio de Nicodemo, que se hace llamar a sí mismísimo Hijo de Dios. Mas como es puro hombre, los judíos le dieron muerte en la cruz, y gracias a nuestra cooperación, ahora pues acaba de morir. Esté preparado para que podamos ponerle aquí un buen recaudo,
pues yo sé que no es más que un hombre. Hasta le oí decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. Sábete, además, que a mí me causó mucho daño en el mundo mientras vivía con los mortales, pues donde quiera que encontrase a mis siervos, los perseguía, y a todos los hombres que yo los dejaba mutilados, ciegos, cojos, leprosos y cosa parecida, él los curaba con una sola palabra. E incluso a muchos, a los que yo tenía ya dispuesto para la sepultura, le hacía revivir con una sola palabra. Este es Satanás que le hace comentario al infierno. Y Satanás fue engañado en realidad. Evangelio de Nicodemo. Enseguida se puso a gritar el infierno. Hemos sido vencidos, ay de nosotros. Pero, ¿quién eres tú que tienes tal poder y tal fuerza? ¿Quién eres tú que vienes aquí sin pecado y que Él es pequeño en apariencia y puede cosas grandes? Y puede hacer cosas grandes. El humilde y el excelso, el siervo y el Señor, el soldado y el rey, el que tiene poder sobre vivos y muertos. Fuiste pegado a la cruz y depositado en un sepulcro, y ahora has quedado libre y has deshecho nuestra fuerza. Luego entonces eres tú, Jesús, de quien nos decía el gran sátrapa Satanás, porque la cruz y la muerte iba a hacerte dueño de todo el mundo. Y luego el Rey de Gloria agarró por la coronilla al gran sátrapa Satanás y lo entregó a los ángeles, diciendo, atadle con cadenas de hierro y manos, y sus pies y su cuello y su boca. Después de que lo puso en las manos del infierno, con este encargo, tómalo y tenlo buen recaudo hasta mi segunda venida. Aquí Jesús, cuando Él descendió a los infiernos, está claro, Él entregó a Satanás a los infiernos y le puso cadenas, y Satanás será suelto hasta mi segunda venida, dice. Hasta la segunda venida, dice. El infierno, furia y aldabaoth afligido. Evangelio de Bartolomé. Responde el infierno, no puedo oír tus bellas palabras, siento que me revienta mi seno y mis entrañas se llenan de aflicción. No puede ser otra cosa sino que Dios se ha presentado aquí. Ay de mí, ¿dónde iré huyendo de su rostro y de su fuerza del gran rey? Déjame esconderme en tus entrañas, pues fui hecho antes que tú. Le dice a Satanás. Sí, en realidad este ser fue hecho antes que él. Recordemos que fue el primer ser engendrado por Sofía en la materia, el Hijo, Samael. En aquel preciso momento penetré yo y le flagelé y le até con cadenas irrompibles. Después hice salir a todos los patriarcas y vine de nuevo a la cruz. Si se fijan, aquí hay una confusión de nombre. Dice que atrapó al infierno y la otra dice que atrapó a Satanás, o sea, a Beliar, y acá dice que atrapó al infierno. Pero sigamos. Aunque el contexto de que Jesús encadenó a este ser no cambia en realidad. Bartolomé le dijo, dime Señor, ¿quién era aquel hombre de talla gigante que portaba los ángeles en sus manos? Y Jesús respondió, aquel era Adán. Imagínate, Adán era un hombre alto, quizá un gigante, el primer hombre que fue creado, por quien yo bajé al cielo a la tierra. Yo le dije, por ti y por tus descendientes he sido colgado en la cruz. Y él, al oírlo, dio un suspiro y dijo, así te plugo a ti, Señor. De nuevo dijo Bartolomé, también vi ángeles que subían delante de Adán y cantaban himnos. Aquí es cuando el Señor Jesús saca del seno de Abraham, que está debajo de la tierra, la separación, y se lleva al paraíso, se lleva a los reinos, al séptimo cielo, se lleva a todos los hijos de Adán. Esa es la primera resurrección. Y aquí habla de Satanás y su caída según Bartolomé. Entonces el apóstol Bartolomé, admirando la audacia del enemigo y confiando con el poder del Salvador, dice a Satán, manifiéstame, inmundo demonio, la causa por la que fuiste derrocado de los más altos del cielo. Pues me diste palabra de decirme todo. Y el diablo respondió y dijo,
Cuando Dios se propuso formar a su imagen, Adán, padre de los hombres, mandó a 4 ángeles que trajeran tierra de las 4 partes del globo, agua de los 4 ríos del paraíso. Y yo me encontraba a la sazón en el mundo. Y el hombre llegó a ser un animal viviente de los 4 rincones de la tierra, de donde yo estaba. Entonces Dios le bendijo porque era hecho de su imagen. Y después vinieron a rendirle sus homenajes Miguel, Gabriel y Uriel. Y cuando yo retorné al mundo me dijo el arcángel Miguel: adora esa figura que ha hecho Dios, según su beneplácito. Y yo me di cuenta que había sido hecho de barro. Y le dije: yo fui hecho de fuego, agua y con anterioridad a este. Yo no adoro al barro de la tierra. Y de nuevo me dijo Miguel: adórale, no sea el Señor se vaya a enfadar contra ti. Esperemos un momento, por favor.